Bueno, estamos aquí en este Sol de los Sábados y el panel quiere seguir con rendición. Sigamos rindiendo. Sí. Rinden mucho. Y yo creo en el centralismo democrático, así que yo me subyugo a lo que la mayoría decide. Mira, Yuri, yo he desarrollado en el tiempo, digamos que una fórmula sobre discursos. Sí, porque yo creo que los discursos responden a discursos anteriores. En el caso de los mandatarios, cuidado tradicionalmente, con la fórmula, compañero. Hubo una que no. Que todavía estamos esperando los resultados. Bueno. Que bueno, eso se supone de ser un tema del discurso. Bueno, se supone debe ser un tema del discurso. supone mucho. Si se está rindiendo cuentas realmente, eso debe ser un tema esencial. Es más, yo comenzaría por ahí. Fue del pasado. Pero bueno, yo creo que el primer discurso de los presidentes, indistintamente de quién sea, cuál sea el nombre que posean, es un discurso de promesas. Porque no tiene ni siquiera el primer año completo de la administración del Estado y parece ser una extensión del discurso de campaña con algunas ligeras realizaciones o acoplamientos o develar cosas que encontraron al momento de recibir el Estado que pudieran acondicionar el resto de los discursos. Y yo creo que el primer discurso es respondido por el tercer discurso. ¿Por qué digo por el tercero? Porque es el discurso donde ya no hay excusa para presentar resultados. En el segundo tú tienes apenas un año y medio de haber asumido y hay cosas que se toman un poco más de tiempo de ese. Y en este caso, digamos que las particularidades que rodearon también la toma de posesión del presidente y los primeros meses de su gobierno, pues digamos que era justificable alguna de las cosas. Sin embargo, el presidente en este discurso no puede hablar ni de una vacuna. Del 2022 para acá no se ha puesto media vacuna, por lo menos por COVID-19, que ha sido la base del discurso de todo lo que se ha hecho en el gobierno. Entonces, ya a partir de ahora es necesario presentar resultados. No sé cómo justificará el presidente la caída económica o la caída del crecimiento económico, porque ya que no fue, según el gobierno, un efecto rebote, el 12.5% que creció en el año 2022, la República Dominicana, pues entonces ahora hubo un desplome. O es un rebote lo anterior o es un desplome lo de ahora, que apenas crecimos un 5%, 4.9% para ser exactos, durante el año 2022, y eso tiene que ser explicado por el gobierno, porque qué tan mala administración hubo para que de 12 y tanto por ciento bajáramos a un 5% o a un 4.9%. No, es sencillamente la develación de que en aquel momento lo que se había puesto sobre la mesa no era más que una falsa discursiva. Entonces, ahora le toca chocar de frente con eso y darse cuenta de que sí hubo un efecto rebote de aproximadamente un 7%, que volvimos a nuestra realidad de crecimiento económico que siempre ha merodeado el 5, casi el 6, entre un 6 y un 4%, según las condiciones que se han dado por lo menos en los últimos años. Otro tema es el aspecto salarial, porque el presidente en su discurso del año pasado se comprometió a abordar de frente el tema del aumento de salarios, pero también el tema de la reforma al Código Laboral. Y eso ni fu ni fa. Es un tema que es elemental para el desarrollo de la sociedad y sobre todo para la recomposición económica después de la pandemia. Así hay muchos temas más. Por ejemplo, el mismo tema de los combustibles. En su discurso del 2021, que es el discurso que yo decía era de promesas, porque naturalmente es apenas de meses habiendo asumido el Estado, el presidente hablaba sobre el depósito de una ley de hidrocarburos, que lo iba a depositar al día siguiente. Bueno, ese día siguiente llegó 365 días después, porque se depositó el 28 de febrero del año 2022. Pasado mañana ya perimirá ese proyecto de ley. O sea, perime en automático con el cierre de la legislatura, pero digamos que en el calendario perimirá pasado mañana. No hay ley de combustibles todavía, no hay ley de hidrocarburos, y te aseguro que así como el presidente el año pasado se abrogó una serie de resultados que no le correspondían porque fueron leyes aprobadas por el Congreso, en este caso sacará el cuerpo y probablemente diga, no, es que el Congreso no ha tomado la decisión de leerlo. Y ahí entonces se desligará y tratará al poder legislativo como un poder aparte, que como realmente debe ser tratado, pero que en la práctica, bueno, lo ha conducido de otra forma a según. Si me conviene, es una ley aprobada por mi gobierno. Si no me conviene, pues sencillamente va a baicharle y ahí no hay problema. Hay algunos de los temas que ojalá puedan ser tratados mañana, pasado mañana, en el discurso de rendición de cuentas. Me gustaría responder algo sobre lo que Cristian acaba de mencionar, muy brevemente.
Discúlpame, parece que la regidora tenía otro orden. Ya he dicho que lo Selvi y luego Liz. Algo breve sobre lo que mencionaba Cristian. En la parte económica, Cristian, parece que el Banco Central sí ha reajustado esos conceptos que antes ellos no querían plantear como rebotes estadísticos. Parece que ya en esta evaluación sobre el 2022 sí convenientemente ha logrado hacerlo. Y resulta interesante en esa parte cuando tú mencionas el crecimiento económico del 5%, por eso quiero hacer el señalamiento. Países como México crecieron un 3%, Estados Unidos creció un 2.1% y Francia creció un 2%, un 2.6%. República Dominicana crece un 5%. ¿Por qué esto llama la atención? Un 4.9%. Gracias por la precisión. ¿Por qué esto llama la atención? Porque al igual que la República Dominicana, Francia, Estados Unidos y México vienen implementando una política de encarecimiento de la moneda, una política de restricción monetaria, una política de aumento de la tasa de política monetaria. Y esto lo que busca es encarecer la liquidez, encarecer el dinero y sacar, en voz popular, sacar un poco de circulante de las calles para contrarrestar los efectos de la espiral inflacionaria. Resulta muy llamativo que un país que viene implementando de manera consistente una política de aumento de la tasa monetaria por parte del Banco Central para encarecer el dinero, y esto evidentemente tiene un efecto que contrarresta el crecimiento económico, haya crecido más que el doble de países como Francia y Estados Unidos en su propia proporción, y digamos que haya crecido mucho más que países como México, que tienen un tejido productivo bastante importante, un tejido manufacturero productivo, digamos una llegada de turistas. Son países que tienden al crecimiento constante. Entonces aquí hay que hacer una pregunta. La precisión es para hacer una pregunta que creo que el presidente tiene una gran oportunidad para responderle a la población, sobre todo a los que no dominamos la parte económica, y es la siguiente: si hay una política de restricción, si hay una política de encarecimiento de la moneda, si hay una política de contracción monetaria por parte del Banco Central, como la República Dominicana ha logrado un crecimiento, digamos, a un ritmo prácticamente habitual de lo que crece a lo largo de los años. Como tú bien dices, crece siempre entre un 4 y un 6%, estamos creciendo un 4.9%, pues hemos podido mantener el ritmo de crecimiento interanual, pero aplicando una política de restricción monetaria. Entonces surge la duda: o la política de restricción monetaria no está dando al traste, no está dando pie con bola, no está siendo efectiva, o se está neutralizando con otras políticas del gobierno, o verdaderamente hay algún fenómeno externo o adicional que debería explicar lo que está pasando aquí. Pero creo que sería interesante, porque cuando una empresa va a pedir un préstamo, o usted tiene un préstamo de un vehículo, tiene un préstamo de una casa y le han subido la cuota mensual, y usted dice, bueno, esto es para bajar la inflación, pero de repente la inflación no baja, la economía crece, pero como quiera usted está pagando una cuota más alta, usted quiere saber cuál es la razón que llevaría, digamos, a que esa política no esté siendo verdaderamente efectiva. Tú sabes, Fran, para darle respuesta ahí mismo, Yuri, el ministro de Hacienda, Joshi Vicente, estuvo hace unas semanas en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripe. Yo justamente le preguntaba eso, porque me llamaba la atención cómo otras economías tan grandes como la de Estados Unidos, por ejemplo, en este periodo de crisis registraron un crecimiento que es mucho menor al de República Dominicana. Y él básicamente lo que nos explicaba es que se debe a la diversificación de la economía dominicana, el comportamiento que han tenido, por ejemplo, sectores como el turismo, las exportaciones, las zonas francas también. Entonces él hablaba de que es básicamente que la República Dominicana tiene una participación en el marco del mercado internacional, el mercado extranjero, que le permitió un poco sortear. Pero yo también quiero decir que para ser justo hay que reconocer que el milagro económico dominicano no es solamente de esta gestión, que inclusive durante el gobierno pasado el milagro económico lo llamaron al gobierno pasado. Exactamente, justamente ahí voy, Yuri, que durante el gobierno pasado nosotros nos ganamos ese mote, porque ciertamente el comportamiento de la economía dominicana no es sorprendente solamente de cara a otros continentes. O sea, aquí mismo, cuando tú comparas lo que pasa con economías de la región, la verdad que
que es impresionante. Ahora bien, el reto para mí, y conecto un poco con lo que señalaba Julio, sigue siendo cómo, perdón, Cristian, Julio Martínez Ruiz, un saludo para el cónsul. Bueno, el reto sigue siendo cómo nosotros vamos a lograr que ese crecimiento económico tan impresionante, que yo de hecho está avalado no solamente por las fuentes nacionales, sino por los organismos internacionales. El FMI, el Banco Mundial, el año pasado emitieron varios comunicados donde reconocían. Y si el tema es la dicotomía que hay en la República Dominicana, porque muy bien lo que tú señalas, Milicen, pero el tema también es que la pobreza aumentó en la República Dominicana. Ahí más de 2 puntos porcentuales. El factor macroeconómico está bueno, pero en la realidad social hay una diferencia. Que es lo que señala Fran, porque dice, bueno, muy bien, o sea, la política monetaria restrictiva que no fue exclusiva de República Dominicana, hay que decir, ¿eh? Bueno, de acuerdo, sí, porque es la reacción natural al modelo keynesiano que se aprobó durante la pandemia para que hubiese mayor circulante. Perfecto. En todos los países. En todos los países, excelente. Ahora bien, lo que señala Fran tiene mucho sentido porque dice, bueno, pero ¿cómo esto está beneficiando realmente a la población dominicana o simplemente está manteniendo la macroeconomía sin tener un efecto real en la cotidianidad de la gente? Lo que pasa es que eso es lo que hay que referirse. Yo difiero del buen amigo Francisco Guillén porque siento que de alguna manera él está cuestionando un poco los datos. Dice, pero ¿cómo es verdad que nosotros crecimos? Claro, él dice que el presidente tiene que responder a eso. Exacto, y un poco mi intervención iba en el sentido de que no es la primera vez que eso pasa y que en los últimos 25 años, o sea, el crecimiento de la economía dominicana, el comportamiento ha sido increíble, sí, pero tanto el comportamiento del índice de Gini de la pobreza. Pero yo quisiera poder terminar la idea para que ustedes puedan ver hacia dónde voy. Lo voy a terminar en 5 segundos. O sea, es el hecho de que, bueno, no es extraordinario, es que nosotros hemos venido teniendo un crecimiento y un comportamiento que históricamente ha sido así, tanto así que nos ganamos el mote del milagro económico. Pero el punto es el reto, cómo nosotros vamos a lograr que eso no se quede en números y que no se quede solamente en el aspecto macroeconómico, que ojo, es importante. Esencial, no, yo estoy de acuerdo. Es importante, no, hay gente que menosprecia eso, no. Dice, sí, pero ¿qué hacemos con esos numeritos? Señores, que siga yendo bien. La estabilidad macroeconómica es básica. Ahora bien, el reto es que eso llegue a la gente, que eso llegue a la gente. Y un indicador básico es el salario. El tema del salario, aquí hay que mejorar los salarios y yo comparto la opinión de Cristian de que ese debe ser uno de los temas centrales del discurso de este 27 de febrero, porque no hacemos nada con tener estabilidad macroeconómica, con tener crecimiento económico histórico, si eso no se traduce en mejorar la vida de la gente. Claro. Ahí voy. Eso era lo que quería compartir, don Yuri Enrique Rodríguez. Le agradezco por el don. Brevemente, Susi, luego quería Roselvi decir algo breve sobre este tema, precisamente, Milicen, relacionado con lo que tú señalas. El mismo periódico Hoy publica una información donde el ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, declara que en República Dominicana ha habido una reducción de la pobreza monetaria. Y él señala, y voy a citar los datos, que las estimaciones hechas por el Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza indican que la pobreza monetaria general en República Dominicana pasó de un 23.9% en 2021 a un 21.8% en 2022 para una reducción de 2.1 puntos porcentuales. Él lo que explica sobre esto es que a pesar de los temas de la pandemia y sus secuelas, pues la gente pudo incrementar sus ingresos y adquirir una canasta de bienes y servicios básicos. El reto es, como bien ustedes señalan, un tema que golpea de frente, y perdóname, Susi, es la inflación. Que tú puedes tener numéricamente más ingresos, pero el poder adquisitivo de ese ingreso está muy por debajo. Valga la redundancia, por eso un tema que es a nivel mundial, que no es la República Dominicana. Sí, pero aquí hay unos factores que han incidido mucho más que en otros países de América Latina. Por eso mismo señalamos que hay una necesidad de que eso se traduzca en que la población lo perciba, que sienta que estos números realmente le benefician a la hora de adquirir todos los servicios básicos de su familia, de sus necesidades. Y por esto hablábamos de lo que mencionábamos al inicio en cuanto a la rendición de cuentas, que debería, entendemos nosotros, el presidente referirse, y es a las declaraciones de Copardón, de que ellos exigen que el gobierno tome una posición en cuanto a un aumento salarial.
estos gremios sindicales han estado pidiendo al presidente de la República que pues haga algo al respecto y tome una decisión. Y esto ustedes saben por qué, porque aunque la gente se sienta en cierto sentido contenta tal vez con el presidente Abinader per se, no necesariamente con muchos de sus funcionarios, también hay un malestar que se evidencia cuando vemos declaraciones como las de nuestra rubia de América, Charitín Goico, que al recibir una condecoración en el Palacio Nacional dijo que ella desearía que Abinader se quede 20 años más. Wow. Los comentarios que le pusieron en las publicaciones cuando los periódicos pusieron esta información, toda la sarta de cosas que le dijeron, ven a vivir para acá, tú no vives aquí, ven a ver que la situación no está fácil. Eso es un ejemplo de por qué vemos esta supuesta reducción de la pobreza monetaria y para la gente no significa nada. Entonces creo que el gobierno debe tomar acción en ese sentido. Solamente decirle a ella, como decía Calderón de la Barca, Susi, los sueños son. Miren, señor, la vida es sueño. Yo creo Pero vete aquí a Abigail Mejía, precursora del feminismo dominicano, con lo de sueño, Pilarín. Yo creo que el 24 de febrero del año pasado, el equipo del mandatario y el propio presidente ya debían tener su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero de 2022 preparado. Cuando nos enteramos, bueno, a propósito del natalicio de Ramón Matías Mella, Ayer 24 se cumplía precisamente un año de la primera incursión de las tropas rusas en Ucrania. El 24 de febrero, cuando eso pasó del año pasado, seguro que el presidente ya tenía su discurso preparado y que aunque en principio nosotros vivimos aquí, por ejemplo, la cantidad de turistas rusos y ucranianos varados, que fue una situación bastante incómoda, intentar acomodarlos y todo lo demás, yo creo que el mandatario no se imaginaba lo que le estaba por venir todavía. O sea, sin duda que el presidente no sabía lo duro que iba a ser el año 2023. Sobre todo porque en su discurso del 27 escuchábamos al mandatario hablando magistralmente de los logros de salud, como nosotros vimos como el propio presidente de la Organización Mundial de la Salud elogió, ¿no?, lo que ha hecho República Dominicana. Hablando de los logros en turismo que han sido brutales. Cómo se apoyó también los planes sociales en la población vulnerable en medio de la pandemia. El presidente hablaba incluso y destacaba cómo República Dominicana había quedado entre las 10 mejores economías del mundo. Pero carajo, señores, así debo decirlo, no creo que ninguno de nosotros imagináramos que saliendo del COVID-19, airosos por demás como salimos, tendríamos que enfrentar y de forma tan prolongada, ya van 365 días después, todo un año del conflicto ruso-ucraniano y sus consecuencias en el aspecto comercial y económico, como ustedes bien señalan, y ni hablar de la recesión mundial que ya venía de la pandemia y que se ha prolongado con esta guerra, señores. Sin duda que el mandatario no preveía eso. Y yo creo que aquí, sin duda, nosotros... la primera referencia que tenemos para comparar este gobierno del presidente Abinader, pues son los gobiernos recién pasados del PLD, que sumados, hablamos de 16 años juntos. Yo creo que en 16 años la obra del PLD ha sido una obra, sobre todo en infraestructura, una obra importante, porque sin duda que 16 años, 4 gestiones de gobierno dan para concluir proyectos de infraestructura como se concluyeron en esos gobiernos pasados. Esa es la referencia inmediatamente que tenemos para comparar el de mandatario Abinader. Pero 30 meses de gobierno. ¿Para qué dan 30 meses de gobierno? No quiero justificar con esto, sin duda, que el mandatario tiene que presentar obras de infraestructura, las que ha avanzado. Queremos hechos, no palabras. O las que ha concluido. Pero hay que decir, especialmente en nuestra generación, nosotros tenemos fresquecitos, señores, el metro, el viaducto de la 27, muchísimas cosas que se han hecho aquí, pero que sin duda conllevaron tiempo. Entonces, mucho cuidado. Y planificación y ejecución de los presupuestos. Poner en la balanza tantos años de gobierno con apenas 30 meses, pero sin duda. Sí, Roseli, pero las cosas otra se inician. Cosa, totalmente. Y, totalmente. por ejemplo. Por eso dije que no es una justificación, el mandatario debe ya ir mostrando cosas. Hay una diferencia entre el tiempo que se lleva un metro subterráneo y un metro a la vista de todos, metro de aire, como es el caso del que se está haciendo en los Alcarrizos, por ejemplo. Pero dicen que se lo entregan este año. Dicen.
Dicen como bueno. Montegrande se va a entregar en diciembre del año pasado y ahora es en julio que se dice. Hay proverbio árabe que dice que tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Amén de las grandes obras de infraestructura, señores. Yo creo que el gobierno no es solamente estas grandes obras grises. Lo que pasa es que en este país ¿qué debemos decir, mucho Liz? cemento y varilla, porque eso es lo que ¿Qué genera debemos decir? mucho bulto y también pero mucho relleno de bolsillo. Eso es lo que pasa, que no se dice porque hay que decir la cosa clara. Mira, Dilo. Hay algunas cosas que hay que destacar, señores. Es que esto ha sido una locura. La pandemia, lo de Ucrania, esos dos fenómenos atmosféricos que tuvimos el año pasado, pero hablemos de cómo este gobierno, porque el presidente lo que tiene que presentar es su ejecución presupuestaria durante el 2022, qué ha hecho, ¿verdad? Y qué ha logrado. Aquí se entregó el bono apoyo familiar precisamente por Ian y Fiona. 1,5 millones de familias recibieron, que a eso se agregaron 350,000 personas más que el presidente anunció en febrero pasado, al bono Aliméntate de Supérate. 1,352,000 hogares recibieron bono gas. Lo que pasa, estamos hablando de un monto doblado, pero lo que pasa es que aquí la ejecución presupuestaria solamente es obra gris. No, hay que hablar de los planes sociales. Pero no es solo obra gris. Cuando yo hay que hablar, señores, de los 14,000 jóvenes entre 14 y 24 años que ni estudian ni trabajan, que han sido impactados por programas de reinserción social y laboral. Es solamente obra gris. O sea, para el resto de las cosas aquí no se gobierna. Pero es que nadie está diciendo que solamente sea obra gris. No. Yo en mi turno, en mi participación, le estoy diciendo a la gente que además de considerar esas grandes obras, que sin duda el gobierno tiene que ponerse en eso. Es mandatario, atención, y a todo ese equipo tiene que ponerse en eso. Tú sabes que una cosa. Pero además de eso, Lisa, hay que considerar que también se gobierna en otros sentidos. Se gobierna en otros sentidos, señores. Las recaudaciones de las que hay que hablar aquí, históricas, que alcanzó la administración de la DGI y de aduanas. Eso es buena administración también. O sea, esas son cosas que sin duda puede mostrar este gobierno durante este último año. La respuesta, vuelvo y digo, que se le dieron a miles de familias afectadas en 8 provincias de la región este ante el impacto de esos dos fenómenos atmosféricos. Eso también es administración de gobierno que se hizo durante el 2022. Es que este gobierno ha tenido que bregar con una serie de cosas que vaya usted a saber. Eso. Pero bueno. Todos los gobiernos. En referencia a lo que dice Roselio, y que estoy muy de acuerdo, y creo más que en las obras grandes de infraestructura, creo en las pequeñas obras que son lo que le llevan calidad de vida directamente a la gente, como por ejemplo el tema del agua. Aquí, por primera vez... Se inauguró un acueducto ayer en Jaina, 30 años esperando eso. En tiempo récord, 445 millones de galones de agua por día. Tiempo récord, nunca se había visto en este país. Entonces, señores, vivimos en un país donde aquí, en el Distrito Nacional, todavía hay gente que no le llega el agua. Entonces, aquí están muy acostumbrados y gente que le llega mucha varilla, mucho cemento, porque eso es lo que hace generar relleno de bolsillo también, que es lo que se vio en los gobiernos pasados. Eso es lo que pasa, que aquí hay un grupo de personas que quiere vender el tema de infraestructura como una prioridad del país. Y aquí la prioridad del país, ¿ustedes saben cuál es? La calidad de vida para la gente. No llenarse los bolsillos como se acostumbró en 16 años de gobierno pasado. Entonces, yo les voy a decir una cosa a ustedes. No tengo que abundar en el comentario a nivel de expectativa, porque las expectativas siempre están. Las expectativas están en todo. Y el trabajo, obviamente, de toda la oposición es crear expectativas negativas. Ahora bien, si nos vamos a temas que tienen que ver directamente con el tema de gobierno y con el tema de institucionalidad en nuestro país, podemos ver que la confianza en el país se ha ampliado, porque el Banco Mundial ha ampliado la cartera del país. O sea que estamos tan mal económicamente, donde todos los organismos internacionales refieren al país como un referente, no solamente la recuperación del turismo, sino que en muchísimas otras cosas que son cosas minúsculas que no se ven porque no generan un ingreso adicional a los bolsillos. No vemos la institucionalidad que está llevando este gobierno. ¿Y qué hace falta? No vemos que un gobierno que indiferentemente de todo lo bueno o malo que tenga, porque ningún gobierno es perfecto y eso nosotros lo sabemos con creces. Y menos este. Con creces, no ninguno. Comenzando por uno que pasó tres periodos y no hizo nada. 3 periodos y lo único que hizo fue la 27. Eso es mezquino de tu parte, Liz. No. Eso es mezquino. Decir que no hizo nada. Eso es mezquino, Liz. ¿Tú sabes lo que es mezquino? Haber durado 3 periodos como presidente de un país y todavía querer reelegirse sin en esos 3 periodos no resolver un solo problema fundamental de la República Dominicana. Ningún presidente de la historia del mundo ha solucionado un solo problema. Oye,
óyeme, un solo. Oye, ningún presidente de la historia, no de República Dominicana, del mundo, ha solucionado un solo problema esencial de ninguna ciudadanía. Óyeme, ninguno. Perdóname. Ninguno. Un solo problema. Porque los problemas sociales evolucionan. Pero ese no es el tema de hoy. La mejoría social genera... La mejoría social. Sí, aquí se generó mucha mejoría social, pero por un grupito. Eso no. Mira, no es verdad. Volviendo al tema. No es verdad. Las expectativas del presidente yo creo que deben de ser una expectativa de no solamente ver el tema de infraestructura, que es lo que el país, y lo repito, que es lo que la gente está muy acostumbrada a ver. Nosotros tenemos que ver las cosas pequeñas que se convierten y llevan calidad de vida directamente a la gente. ¿Por qué no se habla de la inversión millonaria que se ha hecho en los gobiernos locales, que van directamente a la gente? ¿Por qué no mencionamos el apoyo que le ha dado el gobierno a todas las localidades del país? ¿Qué es lo que influye directamente a la gente? Entonces, yo creo que tenemos que buscar un poquito la coherencia a la hora de hablar y de tener expectativas. Aquí a nadie le importa que los niños de las escuelas tengan aceras para caminar. No, por eso en los municipios, aceras y contenes. Mira, así de básico. Yo creo que a la gente sí le importa. Lo que pasa es que eso se ve nublado cuando cuando tú tienes una serie de alcaldes, por ejemplo, que se están yendo de los partidos a los que pertenece, por lo cual le ganaron su posición y se están yendo, por ejemplo, para el PRM. Y cuando tú valoras entonces esa inversión millonaria que muy bien señalas y que es cierta, que no le influye a la gente de manera directa. No, sí le influye a la gente, okay. Pero te das cuenta que los mayores porcentajes benefician a esos alcaldes que se fueron entonces, del partido en el que estaban, que nada más al se le PRM. a los partidos de oficialismo, a los alcaldes del oficialismo. Se le entrega solamente a ellos, porque también sería malo. Pero o sea, yo creo que ver la cosa ecuánime es la realidad. Que se le den a todos aquí hay un tema económico. Que se vayan a su partido. Bueno, pero es que yo no te puedo a ti decir, si tú quieres venir para acá, yo a ti no te puedo decir que no, porque esa es la democracia. Eso es una cooptación de las autoridades municipales. Porque si usted le quiere dar 2.000 millones de pesos, si usted le quiere dar 2.000 millones de pesos a los alcaldes del Cibao, a todos los alcaldes del Cibao usted le va a repartir 2.000 millones de pesos. Usted no tiene que decirme a mí, venga a una reunión, venga a la liga municipal, venga a mi partido para yo entregarle el dinero. Perdóname. Consígneselo en el presupuesto. A nivel municipal no se puede consignar al presupuesto. ¿Tú sabes por qué? Porque no está en ley. Y a la hora que tú una alcaldía le deposita una cuota extraordinaria, van a esperar que para el año próximo también se le incluya en el presupuesto. Por eso se utilizó la liga municipal, para que sea el ente de entrega. Liz, perdóname. De esto tú sabes más que yo, porque tú eres regidora. Pero es el vehículo. Óyeme, tú tienes más experiencia que yo. Ahora te voy a decir algo. Históricamente, desde que se dictó la ley 176-07 sobre el distrito municipal y los municipios, a ningún municipio le han depositado lo que la ley manda que le depositen presupuestariamente. Que es el 10%, pero ¿a cuánto lo llevó el presidente? El primero que lo ha aumentado. Perdón. El 10% de los ingresos. 2 puntos porcentuales no del PIB, para que la gente no se Abinader. confunda. El 10% de los ingresos tiene que estar destinado a los ayuntamientos. Nunca se les ha entregado. No llegó ni un 5. Porque le falta capacidad técnica. Porque pero el presidente lo aumentó en 2 puntos porcentuales. Ese monto que se le da. Pero para allá voy. Si me permiten, para allá voy. El 10% de los ingresos tiene que estar destinado a los ayuntamientos. No se les ha consignado nunca. Porque le falta capacidad técnica, porque no tienen los planes, no tienen los proyectos, porque no hay el dinero suficiente. O porque por la razón el gobierno que sea. tampoco quiere darlo. ¿Cómo usted me dice a mí que entre octubre, ¿cómo usted me dice a mí que entre octubre y noviembre del año 2021 usted está aprobando el presupuesto, sometiendo el presupuesto al Congreso, discutiendo el presupuesto en el Congreso y usted no le entrega a los ayuntamientos lo que le toca? Pero en diciembre del 2021, menos de 30 días después, usted agarra y sale como el mesías de los municipios entregando 4.000 y pico de millones a la Liga Municipal Dominicana, dirigida por un PRMista, para que se la reparta a discreción a los municipios de los alcaldes que vienen a apoyar al gobierno. No, hombre, no. Arregla algo. Convirtiéndose, siendo el mesías de los municipios, porque ha sido el único que ha hecho inversiones en los municipios. Para que arregle eso. Siendo el mesías de los municipios. Esta campaña va a estar correctamente. Nada. Vamos a despejar un poco aquí. O quién sabe si a encender aún más. ¿Quién sabe si encender? Yo creo, antes de pasar con los oyentes, habrá decreto que hay dos cosas de las que no hemos hablado. Primero, mi mayor preocupación con esta gestión ha sido el tema de la línea discursiva. Decía Paulo Freire que cuando usted cambia el lenguaje, cambia el mundo. No lenguaje. Y el uso de la semántica y la retórica aquí, que en algunos casos ha sido inclusive hasta demagógico para referirse a sectores específicos de la sociedad, no necesariamente políticos, yo creo que también ha generado una serie de desazón en muchos sectores y una serie de expectativas, digamos, malinterpretadas que no han podido generar, digamos, ningún tipo de resultado. El otro
Don Cristian está preguntando que quién la gente cree que es el mejor funcionario y el peor funcionario del gobierno. A ver si el 27, este próximo lunes, lo cambia. Vamos a escuchar a los oyentes. O lo ascienden. O lo ascienden. Comunícate